El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A los que los perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y a los que no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métela en mi costado y no sigas dudando, sino cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. El 23 de septiembre del año 1968, en un monasterio italiano, se encontraba agonizando un buen sacerdote, un sacerdote santo. Era un sacerdote capuchino franciscano, conocido en todo el mundo como el Padre Pío. El Padre Pío por 50 años estuvo sufriendo la bendición de la estigmata, lo que es en sus manos, en sus pies y en su costado tenía las 5 heridas de nuestro Señor Jesús en la cruz. Esas mismas heridas que el día de hoy vemos Jesús resucitado le mostró a Tomás para que creyera en él y le pidió que lo tocara, que tocara esas 5 heridas, nuevamente la de sus pies y la de sus manos y la de su costado. Entonces el Padre Pío, él estuvo sufriendo nuevamente por este tiempo largo, que son 50 años, se pueden imaginar ustedes. Pero el Padre Pío también era muy conocido por sus poderes espirituales. El Padre Pío tenía la habilidad de hablar diferentes idiomas y también tenía el poder de sanar personas enfermas o personas que estaban sufriendo a consecuencia de cualquier otra dolencias. Y también tenía el poder de leer almas. Cuando las personas se acercaban al Padre Pío para confesarse y confesaban sus pecados,
y ya cuando estaban a punto de salir del confesionario, el Padre Pío le decía: se te ha olvidado confesar estos otros pecados que cometiste. Muchas veces las personas no te recordaban de esos pecados, y él veía esos pecados en sus almas. Entonces tenía esta gran bendición de poder leer almas, de ver las necesidades de las almas. El Padre Pío, cuando él celebraba la misa, se veía realmente el dolor que este hombre estaba aceptando por amor de Jesucristo y por Jesucristo, obviamente. Y se veía cuando porque le removían las gasas que tenía en sus manos, y cuando celebraba la misa, a veces le caían gotas de sangre de sus manos, y él se veía como que era un hombre que llevaba una gran cruz sobre su espalda. Se veía el dolor, y el Padre Pío a veces lloraba durante la celebración de la misa. Pero cuando llegaba el momento de la consagración y elevaba la hostia, se reflejaba una gran gracia de Dios, porque era contagiosa la paz que todos veían. Era como ver la presencia de un ángel. Entonces, el Padre Pío fue conocido obviamente en todas partes del mundo, y así la gente viajaba a visitar al Padre Pío para confesarse y también para celebrar la misa. Pero llegaba gente de todas partes del mundo, también de diferentes fees o de diferentes religiones. Incluso llegaba gente también que no tenía fe. Y el Padre Pío se sometió a varios estudios médicos y científicos, los cuales señalaron que no había una explicación natural sobre las heridas que llevaba en sus manos, en las de sus pies y la de su costado, y menos no había una explicación natural sobre las curaciones que él hacía. El Padre Pío había recibido esta bendición de Dios para que él llevara los mismos sufrimientos de su Hijo amado Jesús, esos sufrimientos físicos. Y Dios le concedió esta bendición al Padre Pío, y que esta bendición fuera visible, porque todos obviamente la podían notar. Pero también sabemos de que el Padre Pío no ha sido el único que ha recibido esta bendición de la estigmata. Han habido muchas otras personas. Otro de los grandes santos reconocidos por la Iglesia y que también recibió esta bendición de la estigmata fue el mismo precisamente San Francisco de Asís, otro, ¿verdad? Otro gran hombre santo y franciscano. Entonces, Padre Pío franciscano también. Y así han habido muchas otras personas. También creo que Santa Rita de Casia, también otra de las santas, que ya manifestó. Cuando murió fue algo interesante, porque durante vida no se le veían las estigmatas, las heridas de sus manos o de sus pies, pero cuando murió se le aparecieron las heridas. Entonces, esto es algo extraordinario. Ahora, ¿qué es el mensaje para nosotros? Yo creo que el mensaje es de que Dios a veces quiere que nosotros compartamos de los sufrimientos físicos y espirituales de nuestro Señor Jesucristo. Y yo creo que hay muchas personas, ¿verdad?, que están sufriendo una clase de estigmata que nadie lo puede ver, no lo puede reconocer, incluso las personas muy allegadas a estas personas, ¿verdad? Como es en el caso a veces, ¿verdad?, algún miembro de nuestra familia puede ser que tenga esté aceptando el dolor físico o espiritual, ¿verdad?, en Jesucristo y por Jesucristo. Y vemos esto constantemente. ¿Por qué? Porque sabemos de que todos nosotros sufrimos en el mundo. Entonces, si nosotros ofrecemos esos sufrimientos, los aceptamos del Señor, que es una invitación del Señor, podemos nosotros gozar de la alegría de Dios. La alegría que nosotros estamos, ¿verdad?, aceptando su santísima voluntad, como lo hizo el Padre Pío, como lo hizo
San Francisco de Asís, y así los demás santos. Y yo creo que el día de hoy es de nosotros de pensar, ¿qué son esas personas que llevan ese estigmata? Por ejemplo, hay personas que llevan ese sufrimiento espiritual. Por ejemplo, personas que han quedado huérfanos desde niños, obviamente desde bien pequeñitos, desde niños, que no tuvieron el amor de su mamá, el amor materno, o posiblemente, ¿verdad?, también del papá, también los dos, ¿verdad?, el amor paterno y materno. O simplemente porque tal vez sus padres no quisieron, ¿verdad?, de recibir esa criatura y lo regalaron. Puede ser que nosotros hayamos sido uno de esos niños que fuimos adoptados. Entonces, llevamos ese dolor. Ese es un dolor que nadie lo puede ver. Y ese es un estigmata espiritual. O posiblemente, lo están viviendo las personas, por ejemplo, que han quedado los viudos, las viudas, o los padres que han perdido un niño o han perdido una niña, o las mujeres que por una causa sufrieron, o están sufriendo, o pasaron por lo que es lo horrible, lo detestoso que es del aborto, perdieron esa criatura, llevan ese dolor. O posiblemente el dolor de que a veces en una familia hay un niño, o hay un hijo, o una hija, como dicen, la ovejita negra, y esos padres sufren, ¿verdad? O simplemente es también el rechazo de nuestra propia familia. O en una pareja, donde, por ejemplo, también se lleva el dolor, tal vez de la separación, que el esposo deja a la esposa, o viceversa, ¿no?, que llevan ese dolor. O simplemente están en un matrimonio donde no hay ese verdadero amor, donde tal vez solo una persona ama, la otra no ama, o simplemente están por conveniencia, es un sufrimiento, ese dolor, eso nadie lo puede ver, están esas personas a nuestro alrededor, ese es el dolor, lo tenemos que ofrecer a Dios. Y yo creo, ese es el mensaje. Y así puede haber innumerables cosas que por nosotros podemos señalar el día de hoy. Podemos nosotros señalar tal vez el dolor, ¿verdad?, que todavía llevamos, el dolor de la separación de un ser querido, ¿verdad? O tal vez la desilusión grande, tal vez, ¿verdad?, como dicen, el amor, que posiblemente nos enamoramos de una persona y esa persona nunca nos correspondió y cargamos ese dolor, ¿verdad? Porque si amamos o quisimos o amamos a esa persona y llevamos eso dentro de nuestro corazón. Entonces, hay muchas otras cosas. Yo creo que cada uno de nosotros el día de hoy podemos nosotros ver internamente dónde está ese sufrimiento. Y hay que aceptarlo con amor, como lo aceptó el Padre Pío. Lo hacía con amor, sabiendo que es una bendición que Dios nos da. Posiblemente sea una enfermedad la que llevemos ahorita, una enfermedad física, puede ser una enfermedad emocional, ¿verdad? Puede ser una enfermedad espiritual. Estemos sufriendo de lo que estemos sufriendo. Aceptemos esto con amor. Yo creo que ese es el mensaje del día de hoy. Y recordar que tenemos que tener esa fe completa en nuestro Señor Jesucristo. La fe que debe de llevarnos a aceptar la palabra de Jesús plenamente, sin cuestionar, ¿verdad? O no llegar hasta el punto el día de hoy, de la edad de Santo Tomás, sin ver, no creer, ¿verdad? Pero el día de hoy vemos que es algo muy fascinante, ¿no? Porque el día de hoy, cuando Jesús le pide a Tomás que lo toque, ¿verdad? Y lo toca, es el momento que Tomás cree, y así los demás discípulos también. Vemos en el Evangelio del día de hoy que nos dice San Juan que cuando los apóstoles vieron a Jesús, ¿qué sucedió? ¿Se llenaron de qué? De alegría. Cuando se apareció Jesús, ¿qué les dijo? La paz esté con ustedes. Ojo, en el Evangelio del día de hoy el Evangelio nos habla del primer día de la resurrección y 8 días después de la resurrección. Estaban todos reunidos. Entonces, los apóstoles por primera vez
ven a Jesús. Cuando Jesús llega y les dice, la paz esté con ustedes. Ahora, cuando Jesús estuvo en la tumba, ¿estaba esa alegría en el corazón de los apóstoles? No, ¿verdad? ¿Qué había en el corazón de los apóstoles? Dolor, amargura, tristeza, angustia. Pero, ojo, ¿qué más? ¿Había esperanza? ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué más? Lo más importante. ¿Qué era lo más importante? Culpabilidad, remordimiento. Recordemos esto. Ellos eran sus discípulos, sus seguidores, sus amigos, los más íntimos de Jesús. ¿Y qué sucedió cuando lo arrestaron a Jesús? Lo abandonaron, lo dejaron a las manos de sus enemigos. Imagínense que nosotros fuéramos los apóstoles y le hubiéramos hecho a nuestro Señor Jesús eso. ¿Cómo nos hubiéramos sentido? Con culpabilidad, remordimiento en nuestro corazón. ¿Y qué desearíamos hacer? Ver a Jesús. ¿Ver a Jesús para qué? Para perdonarnos. Imagínense la bendición de Jesús que les dice, la paz esté con ustedes. Jesús no había regresado para criticarlos, ¿verdad? Para hacerle la vida imposible. Oigan, ¿y ustedes qué pasó con ustedes cuando yo los necesitaba en el momento más crítico de mi vida? ¿Qué hicieron? ¿Por qué me dieron? Pedro, ¿tú qué me dijiste que ibas a dar tu vida por mí antes de negar? No, ¿verdad? Pedro lo había negado 3 veces. Pedro también estaba ese perdón, esa misericordia. Y por eso, el día de hoy vemos que Jesús viene a darles el perdón. Y no solo eso, Jesús viene para darles ¿qué? Su poder. ¿Su poder de qué? De poder para perdonar pecados. Porque Jesús, ¿verdad? Sopla sobre ellos el Espíritu Santo. Le dice, reciban el Espíritu Santo. Y a quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A los que ustedes no les perdonen sus pecados, no estarán perdonados no les quedarán perdonados sus pecados. Entonces, aquí vemos que Jesús les da el poder del perdón. El día de hoy se le va a montar la institución del sacramento de la penitencia, de la reconciliación, de la confesión, del perdón. Jesús le da este poder a sus apóstoles. Este es el mismo poder que nuestra Madre Iglesia sigue ejerciendo a través, ¿verdad?, de sus hijos, de los sacerdotes, para dar la absolución, el perdón. Entonces, hoy nosotros tenemos que recordar el perdón, la misericordia de Dios, porque este tiempo de la Pascua nos debe de hacer recordar de los 3 maravillosos sacramentos de la Pascua. El sacramento, ¿verdad?, del bautismo, donde nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados personales y de nuestro pecado original, ¿verdad? Y también el sacramento de la Eucaristía, porque estos son sacramentos de fe, ¿verdad? Vivimos el sacramento de la fe en el bautismo y también, ¿verdad?, el sacramento de la Santa Eucaristía, donde Jesús nos sigue alimentando con su cuerpo y su sangre ese alimento espiritual para que tengamos vida eterna en Él. Y el sacramento de la reconciliación, ¿para qué? Para que tengamos vida eterna en Él. Eso es lo que es lo maravilloso de la Pascua, de recordar de lo que Jesús ha hecho por nosotros, o lo que Jesús hace por cada uno de nosotros, y lo que Jesús está constantemente ofreciéndonos a nosotros. Y por eso no se nos olvida. Por eso tenemos el cirio pascual, el Lumen Christi, la luz de nuestro mundo, que es nuestra esperanza, la esperanza de obtener la vida eterna en Él. Nos recuerda a nosotros. También vemos los 5 granitos de incienso que representan las 5 heridas de Jesús, ¿verdad? Lo vemos en el cirio, que nos recuerda quién es Jesús, ¿verdad? La primera letra del alfabeto griego, el alfa, y la última letra del alfabeto del omega, el principio y el final, ¿verdad? Venimos de Dios y hacia Dios vamos. A Él le pertenecemos, a Él le pertenece todo, el tiempo, la eternidad. Esto es lo que simboliza este es el cirio pascual. Nos recuerda a nosotros de que tenemos esa esperanza de la vida eterna. Y esto por la fe. Pero hay que
recibir de las bendiciones, de las gracias de Dios, como son los sacramentos, y ante todo, pues también aceptar el dolor que posiblemente estemos pasando el día de hoy. Pidámosle al Señor de que todos nosotros cargamos a veces esos dolores que nadie más sabe. Un padre, por ejemplo, un padre que trabaja físicamente en construcción, sabemos que pasan todo el día trabajando estos pobres hombres, a veces se les hace ampollas en sus pies o en sus manos, ¿verdad? Y aún así, todos los días tienen que ir, porque por el amor a su familia, ofrecen ese sufrimiento, ¿verdad? Y muchas veces, los hombres tenemos ese problema del machismo, ¿verdad? Y cuando tenemos machismo no queremos decirle a nadie que cargamos, aunque estemos con dolores, queremos caminar rectos, y aunque no, anda sufriendo, pues no quiere, para que se rían los demás, ¿no? Pero lo ofrecemos, tanto es el machismo, pero también al mismo tiempo sabemos por qué lo hacemos, ese sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento es el sufrimiento de la alegría. Hay que ofrecerlo a nuestro Señor. El día de hoy, entonces, pidámosle al Señor que cuando nos acerquemos a recibir la Santa Comunión, que el Señor nos llene nuevamente de esa fe plena en su Hijo Jesús. Que como el día de hoy Tomás dijo esas palabras sagradas, que nosotros las digamos siempre. Mi Señor, ¿verdad? Mi Dios, Dios mío, mi Señor y Dios mío. Entonces, pidámosle al Señor que nosotros profesemos este amor plenamente en nuestro Señor Jesucristo resucitado. Nos vamos a poner de pie y vamos juntos ahora a profesar nuestra fe en nuestro Dios, diciendo: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,